Querida Liliana, queridas y queridos compañeros del Partido Socialista del Perú, compañeras y compañeros embajadoras, compañeros de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Resulta siempre difícil porque mi día en la mañana observar un busto de Javier Díaz Canseco es extraño, ¿no? Para uno, porque verlo por de pronto creo que además fue una ceremonia muy profunda, muy llena de significado, el pago a la tierra, pero y además el compañero que hizo ese busto logró capturar la forma e incluso un gesto de Javier que no es fácil en ninguno de los bustos, porque uno siempre tiene vinculado esta idea de las estatuas, los bustos, a cosas que son muy frías, muy distantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que efectivamente hablar de Javier Díaz Canseco, del legado de Javier Díaz Canseco en un sentido colectivo, pero también individual, es difícil. Es difícil porque todavía cuesta asimilar que partió. Eso es lo primero. Yo debo decir además que soy testigo, sin que nadie me lo pidiera por supuesto, pero quiero hacerme parte explícitamente. Yo fui testigo varias veces, sumándome al recuerdo también muy querido de Tomás Borges, de lo que Marcela decía, porque Tomás también me decía que Marcela era completamente hincha de Javier Díaz Canseco y siempre me lo contaba también permanentemente. Así que efectivamente yo soy testigo de eso y lo conversamos en varias oportunidades, y quiero aprovechar de rendir también recuerdo y afecto con Tomás Borges, porque fue hace unos días, que son 3 años de su partida, y el 5 de marzo previamente también se cumplieron 2 años de la partida del comandante Hugo Chávez Frías. Yo creo que en Javier Díaz Canseco quiero compartir algunas breves reflexiones, porque creo que en primer lugar el libro que mañana se va a presentar en la derrama magisterial es un libro que habla de los propios reflexiones, escritos, de las luchas y las pasiones de Javier, y entonces creo que mañana vamos a poder compartir eso. Yo no voy a poder estar como hubiera querido, pero estoy muy feliz de estar hoy día. Voy mañana a un congreso de apoyo a las propuestas de paz en Colombia. Por lo mismo me voy a sentir absolutamente parte, junto con ustedes, de la presentación de este libro, Javier Díaz Canseco, el internacionalista. Pero yo creo que hay varias cosas que uno puede colocar como aportes centrales de la vida y de la reflexión de Javier Díaz Canseco, en un sentido individual y en un sentido práctica y de praxis colectiva, ¿no? Yo diría, lo primero, un hombre de una radicalidad democrática profunda, y la radicalidad en un sentido de raíz, ¿no? En él era clara. Yo creo que él además era una persona que tenía muchas veces, tantos compañeras y compañeros acá pueden dar fe mucho mejor que yo, lo que Gramsci sostenía del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Era sumamente, a veces pesimista en un sentido de cómo veía los acontecimientos, la lucha de clases, los conflictos, las cosas que tenía que enfrentar, pero tenía un optimismo que era muy profundo, finalmente, de la voluntad. Y eso finalmente ganaba a su propio pesimismo de lucidez intelectual frente a la situación política, tanto peruana como más global. En muchos casos que serían muy largos de evocar aquí, pero que forman parte de reflexiones y experiencias que todos ustedes en algún momento con él han vivido. Entonces, lo primero, un hombre de una gran radicalidad democrática de fondo, en el sentido democrático, y eso lo pudimos ver hoy día, los que pudimos asistir en la propia reflexión de gente como Beatriz Merino, ¿no? En la lucha por recuperar una democracia que había sido capturada en un sentido de las libertades más extremas, porque la democracia todavía no se puede reconquistar
en la medida que sigue siendo capitalista y neoliberal en un sentido más profundo. Eso sigue siendo antidemocrático, aunque parezca democrático, ¿no? Y él era una persona con una profunda radicalidad democrática. Segundo, tenía una profunda radicalidad sobre la economía política, sobre la economía. Y yo, para mí, este es uno de los elementos que marcó también la gestión y la trayectoria de lucha de Javier Díaz Canseco como parlamentario y dirigente, pero como parlamentario respecto al tema de las privatizaciones fraudulentas que aquí se hicieron, ¿no? Respecto del poder del dinero y de las grandes empresas y los grupos económicos, ¿no? Respecto de la propiedad, y también de cómo se fue achicando el Estado y de cómo el Estado fue ganado para la lógica, incluso la lógica pública ganada para ponerse al servicio del capital privado y de que se extendiera tanto el capital internacional, que aquí venía, entre comillas, a buscar oportunidades, como el capital nacional. Yo creo que este es un tema central en la reflexión de Javier Díaz Canseco a lo largo de muchas de sus batallas, de la investigación, de la reflexión, y que creo que es uno de los legados centrales para una reflexión socialista de la izquierda en el Perú y en América Latina. Muchas veces quedamos en los análisis de la primera radicalidad, que es la radicalidad democrática de las instituciones, de las condiciones mínimas, pero el tema de la propiedad, el tema de la acumulación, de la tasa de ganancia, de la expropiación, del sentido más profundo de la alienación, del trabajo y de la explotación, este es un tema central y que sigue siendo un eje central para una reflexión de un socialismo en el siglo XXI, aquí en América Latina y en el mundo. Y creo que esto es uno de los elementos de radicalidad económica, de economía política, que Javier Díaz Canseco hizo suyo como parte de una praxis concreta en el ámbito que le tocó moverse, en el ámbito de congresista, pero generó, por eso se hablaba mucho de que era un hombre que incluso sin mayores bancadas, con un equipo de investigadores, de compañeras y compañeros, logró colocar temas, ¿no? Y arrinconar en muchos casos y develar lo que estaba oculto en materia de acumulación económica, de injusticia, de privatizaciones. Y creo que esto sigue siendo uno de los elementos centrales de su aporte y de su legado, no solo aquí, sino que en América Latina. Yo diría que el tercer radicalidad es una radicalidad ética. En esta todos podríamos compartir muchas más ejemplos, pero evidentemente la lucha contra la corrupción, primero desde el punto de vista de lo que es lo público y la lógica del privado cuando invade lo público a su favor, lo carcome, ¿no? Y usa a los políticos finalmente como parte de la extensión del capital y de su capacidad de seguir acumulando. La lógica también de la ética en el sentido individual respecto de lo colectivo en el servicio público fueron también un elemento central de aporte de Javier Díaz Canseco en la práctica política del Perú, en la izquierda y en la izquierda latinoamericana. Él también, una cuarta radicalidad, yo la llamo una radicalidad socialista o socializante, porque evidentemente toda esta reflexión democrática, como radicalidad democrática, la radicalidad respecto de la economía, del capital, de lo público y del trabajo, respecto al capital y de lo ético, tienen una dimensión socialista, tienen una dimensión de búsqueda de formas de compartir la propiedad, de reapropiarse en un sentido social de la propiedad, en todas sus dimensiones y complejidades también, ¿no? Y en las propuestas respecto a la reforma al Estado, de la descentralización, etcétera, etcétera, que forman parte también de las propuestas de Javier Díaz Canseco a lo largo de su propia trayectoria. Y finalmente una radicalidad internacionalista. Creo que esto es un elemento que habla, por algo habla que aquí hay dos compañeras embajadoras y un compañero también de una embajada de los países del ALBA,
y eso no es absolutamente algo al azar, y que estemos hablando, como decía Juanita, de la CELAC, que estemos hablando de que ahora en Panamá por primera vez hubo una cumbre, ¿no?, iberoamericana, donde los gringos tuvieron que sentarse y tuvieron al frente a todos los presidentas y presidentes de manera soberana, que le dijeron además no al bloqueo a Cuba en su cara y no al decreto agresivo contra la República Bolivariana de Venezuela. Y eso era impensable en años en que Javier, junto a tantas compañeras y compañeros de acá, caminaron solos en el momento que además, y aquí paso a unos últimos tres ideas que quería compartir, levantaron banderas en momentos de reflujo que eran gigantescos, en la propia lucha de clase, en la organización política frente al capital. Eran momentos de expansión del capitalismo brutal, ¿no? Además de que la idea del socialismo, y particularmente la idea del socialismo del campo del este, había caído, y los gringos creían que por supuesto habían ganado la guerra completamente, la Guerra Fría, y que Fukuyama, venía todo junto, ¿no? Era muy sombrío. Y más en este país, de algo que ustedes conocen bien, en donde el tema de los buenos y los malos en el sentido de la lucha era muy compleja, porque aquí hubo no solo una represión del Estado, ¿no?, sobre comunidades campesinas, una violencia de Estado, sino también una violencia polpotiana que llegó a extremos de además ubicar como objetivo al propio campo popular y a compañeras y compañeros de organizaciones populares de izquierda como enemigos. Por lo tanto, era mucho más complejo, ¿no? E incluso hablar de la idea de una izquierda y de la revolución. Y es ese el momento que, desde el punto de vista internacional, rescatamos y ponemos el contexto del aporte de Javier, del Partido Unificado Mariateguista, luego el Partido Socialista, en la fundación del Foro de Sao Paulo, ya casi 25 años este año, ¿no? Y por lo tanto, porque fue un momento de reflujo gigantesco en que fuerzas de izquierda revolucionaria, marxista, socialista o incluso de izquierda populares confluyeron de manera diversa, ¿no? Pero bajo un concepto que era difícil construir, que era la unidad, en un momento de reflujo latinoamericano y continental, de las ideas, de reflujo de las ideas, de avance del imperialismo en toda su extensión, de avance de las derechas en todos estos campos. Y por lo tanto, un foro donde Javier jugó un rol en sus distintas etapas, ¿no? Probablemente incluso con más impacto en algún momento afuera que adentro, y después fue construyéndolo adentro, por supuesto, con un colectivo. Cuando yo hablo de Javier, también siento colectivo, no solo hablo de su aporte, lo que también dimensiono ciertamente. Y creo que esto es muy importante porque tiene que ver con la construcción, que él fue un constructor de unidad de la izquierda, de unidad de los y las socialistas, de unidad de los que son anticapitalistas, de unidad de los que creen que es posible construir otra forma de estructurar la sociedad a pesar de todos estos procesos y del contexto en que hoy día nos encontramos y de los cambios, por cierto, en las fuerzas productivas, en la tecnología, en el comercio, en la globalización neoliberal dominante, etc. Y creo que este es un elemento central, obviamente, para el presente del Perú, ¿no?, respecto a la construcción de la unidad de la izquierda. Y obviamente sigue siendo un elemento central para toda la fuerza y de populares que luchamos en todos los países, ¿no?, por hacer retroceder a la lógica de la ganancia del capital y de la explotación y de la brutalidad capitalista en nuestra sociedad. Y creo que esto es un elemento, en mi opinión, en que él contribuyó en distintos tiempos a este proceso, con más radicalidad, con más amplitud después, pero fue parte siempre del tema central del legado de Javier Canseco. Él fue también constructor de la unidad democrático-social. No me quiero extender eso, pero creo que toda la lucha
contra la dictadura de Fujimori, dictadura encubierta, que era dictadura, por cierto, pero que era más compleja porque eran las neodictaduras encubiertas que aparecían con algún rostro equívoco, contradictorio a rato, afuera al menos, y acá también, pienso, por esa enorme capacidad de cooptar ideológicamente, ¿no? Y de malinformar, desinformar, manipular, también fue un elemento central que hizo que muchas y muchos descubrieran en Javier Díaz Canseco y en esa izquierda una radicalidad democrática que valoraran profundamente y que entendieran que tenía un sentido convocante que iba más allá solamente de la radicalidad socialista que podemos tener y que él podía tener. Y finalmente yo creo que él fue un gran constructor en la batalla de las ideas. O sea, yo venía escuchando a Liliana antes del busto de la inauguración en una entrevista en la radio. Ella hizo un recuerdo también de por qué Javier entendía el periodismo, ¿no? Y escribir, no solamente su rol como parlamentario, como dirigente político, muy importante para comunicar, porque yo siempre que lo veía aquí en los debates, a veces duros, que eran muy claros, y uno sigue echando de menos, me imagino que ustedes mucho más que yo, que uno extraña a Javier Díaz Canseco por esa claridad en el debate de las ideas, porque el tema del debate de las ideas desde el punto de vista del socialismo, de la izquierda, frente a la lógica neoliberal o la que se hace pasar por democrática, que al final es la defensa de los privilegios de los de siempre, de la lógica, ¿no? De la acumulación para desregular desde el trabajo hasta el capital, sigue siendo fundamental. Y eso evidentemente ha sido parte también del proceso de la integración latinoamericana y de que hayan gobiernos de izquierda revolucionarios o progresistas, algunos menos radicales en un sentido de transformación, pero que hoy día hayan cambiado a lo menos ciertos elementos centrales de la correlación institucional de América Latina, evidentemente. O sea, esto que hablamos de Panamá es absolutamente anómalo, era inimaginable hace no muchos años atrás, por de pronto. Y que tuviéramos toda esta fuerza que inauguraron en un hotel en San Pablo hace 25 años con un puñado de partidos, movimientos disímiles, donde el único partido de gobierno era el Partido Comunista de Cuba en ese momento. Y hoy día los que están sentados aquí, sentados por de pronto, son fuerzas del Foro Sao Paulo, como en Venezuela, en Nicaragua, está en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Uruguay, que hubiera sido imposible o inimaginable, porque en ese tiempo eran solo fuerzas, todas de un internacionalismo de lucha, de oposición. Y también eso abrió nuevas contradicciones, porque este debate Javier también lo planteó, el tema de seguir teniendo miradas críticas y no solamente creer que estos espacios de integración de unidad de la izquierda ahora eran coordinaciones de gobierno o de partidos de gobierno, porque eso no es así tampoco, porque es una lucha permanente que sigue teniendo una dimensión social, política y también en la estructura del Estado. Por eso yo quiero terminar diciendo que yo creo que Javier Díaz Canseco adquirió en ese largo proceso colectivo de la lucha de la izquierda peruana y de él en particular una madurez política que yo lo escribí en una primera texto de homenaje a él y que yo trataba de mencionarlo, quizás no lo logré expresar bien y quisiera compartirlo. Yo tuve la sensación cuando él fue candidato presidencial de que él había adquirido un nivel de maduración como dirigente político de izquierda después de ese proceso que había vivido la izquierda peruana y él en particular, de una tremenda maduración al punto de que yo lo percibo, estoy convencido de que hay que dimensionar y hay que expandir hacia América Latina el legado y la reflexión de Javier mucho más de lo que todavía recién en ciernes se está haciendo y que yo valoro tan profundamente con el equipo de la Fundación Pro Fundación Javier Díaz Canseco y por cierto con las fuerzas políticas socialistas y de izquierda. Y es que él
es un hombre que tuvo como legado en su lucha y en su reflexión una dimensión del porte de revolucionario, para mí, de la significación en América Latina por los procesos de sus pueblos, como Salvador Allende, como Hugo Chávez, ¿no? Que tuvo una dimensión como líder y que la adquiere en un momento como un acumulado de estas luchas, y que lamentablemente la correlación, el contexto que tuvo el Perú, los problemas de la izquierda, ciertamente, las dificultades de un país donde el problema también de los medios de comunicación, del bombardeo conservador, no dieron la posibilidad en ese momento de un liderazgo que lo hubiera llevado a ser presidente del Perú. Habían también aquellos que buscaron otras opciones pensando que podía surgir un nuevo Chávez en el Perú, y al final quedó claro de que era un Lucio Gutiérrez, la opción que buscaron algunos en ese momento, y que después se buscó también la construcción de una alianza. Cualquiera de las dos quedó claro finalmente, que esa no era la opción para la construcción de una alternativa de izquierda amplia y de reformas más radicales, de una radicalidad democrática y con alguna perspectiva socialista. Y creo que Javier en eso no se equivocó. Y tuvo flexibilidad en ciertos momentos, aún estando en desacuerdo con esa situación. Y por lo tanto también creo que demostró una capacidad de flexibilidad táctica, pero sin contradecir visiones políticas más estructurales, más estratégicas. Y creo que ese es probablemente un tema del aporte de Javier Díaz Canseco que yo quisiera poner en valor hoy día en conjunto. Entonces, y solamente decir que creo que un hombre como Javier Díaz Canseco, a propósito de José Martí, que está aquí la compañera, como él decía, y le dio coherencia a lo que decía Martí, que la mejor manera de hacer, de decir, es hacer. Y creo que Javier fue un gran constructor de praxis, de práctica, de lucha, pero también fue un constructor de batalla de ideas, ¿no? Y fue un internacionalista en el sentido más profundo del internacionalismo que conocemos desde los orígenes de las luchas comunes, en donde las banderas son la lucha de los pueblos, de las y los trabajadores del mundo, contra un capital que finalmente nos hace luchar entre nosotros en nombre muchas veces de banderas que no solo son mal utilizadas, son oligarquías que nos imponen fronteras que finalmente son para reproducir capitales, y no la liberación y la emancipación de los seres humanos y de nuestros pueblos. Y creo que ese sentido lo rescató en momentos en que no era fácil tampoco, o tenía poco impacto la lucha, también la dimensión internacionalista de solidaridad con otros pueblos, como el caso del pueblo saharaui, por cierto, siempre con la revolución cubana, con la revolución sandinista, en fin, con la lucha del pueblo palestino, ¿no? Y con muchos pueblos, con El Salvador, y con todo el proceso de lucha de los compañeros del FMLN, y después el acompañamiento del proceso de la paz, que hoy día nos ha llevado a una acumulación. Claro, no la ganaron por las armas, pero pudieron abrirla gracias a las armas, por cierto, ¿no? O sea, ese país no se democratiza sin esa guerra. Dramático, terrible, pero fue gracias a la revolución, a los guerrilleros del FMLN y al proceso que les permitió ese camino, después también de tener un mínimo de piso democrático para disputar sin tener que usar la violencia, o más bien la respuesta a violencia contra la violencia, ¿no? Y creo que Javier Díaz Canseco en eso tuvo esa radicalidad, ¿no? De comprender y ser solidario también con procesos con formas incluso de lucha, ¿no? Pero él ocupar la acumulación política de manera constante en la construcción de la política en el Perú. Entonces yo de verdad quiero agradecerle, porque para mí el poder compartir y venir a recordar juntos el legado de Javier Díaz Canseco y comprometernos a darle una dimensión latinoamericana y más allá de la frontera, es un compromiso que vuelvo a adquirir
junto a ustedes, agradeciéndoles esto y diciendo con todo que Javier está vivo entre nosotros y va a estar vivo en la medida que construyamos un nosotros. Muchas gracias.